El Rondín. Relato basado en hechos reales contados por Johannes Mendoza. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi relato toma lugar en el Hospital General de Tacuba en la Ciudad de México. Todo ocurrió a inicios de este año. Yo me desempeño como guardia de seguridad del hospital. Una de mis tantas responsabilidades es hacer recorridos por todo lugar y revisar varias cosas. Me tocaba desde los sótanos hasta las salas superiores, así como recorrer largos pasillos oscuros y solitarios en muchas ocasiones. Las áreas médicas eran tan solitarias de noche y se podían escuchar murmullos que te envolvían y te hacían inquietarte. A veces no les daba importancia, pero muchas veces me cuestionaba si no eran ruidos que provenían de la avenida transitada que estaba frente al hospital, o tal vez de los pasillos del nosocomio. Los recorridos nocturnos se me hacían demasiado tediosos. Nunca pasaba gran cosa y todo era rutinario. Había muchas leyendas o cuentos que contaban los compañeros o las enfermeras. Incluso yo mismo llegué a escuchar a los enfermeros y pacientes platicar de esto y aquello. Nunca creí en esas supercherías hasta que me pasó algo muy extraño. En dicha ocasión hacía mi recorrido habitual y recorrí varios pisos, hasta que por fin llegué a un área de internos donde se trataban a los enfermos desahuciados o terminales. Estaba junto al área de terapia intensiva y tenía un pasillo bastante largo que conectaba ambas áreas. Recorrerlo era muy extraño, ya que te sumías en un ambiente raro a cada paso que dabas. Ese pasillo en particular tenía una oscuridad inquietante y el clima siempre se sentía muy helado, a medida que rompías el también extraño silencio del pasillo con las pisadas. Casi al final estaba el área de camas donde se atendía a los pacientes, y más adelante una estación de enfermeras en donde se sabía que habría por lo menos una que estuviera de guardia. Mientras caminaba iba revisando mi bitácora y vi que estaba solitario y solamente se notaba una luz al fondo de la estación. Caminé sin poner mucha atención y solo veía unas indicaciones y repentinamente sentí un cambio de temperatura al recorrerme. A pesar de que llevaba chamarra, el frío que sentí era tal que comenzó a darme unos tremendos escalofríos. Instantes después de que sentí esto, alcé la mirada y vi de pronto una enfermera frente a mí causándome una impresión por verla tan de repente. Me seguí de largo y al acabar mi recorrido de esta área pude notar que no había nadie en la estación. Supuse que la enfermera que había visto era la del turno. Volví sobre mis pasos para tomar el elevador que llevaba a la siguiente área del hospital y de nueva cuenta, al fondo vi que venía la enfermera. La vi con detenimiento y era una mujer que no reconocía, aunque no era raro que en los hospitales cambiaran a las enfermeras con frecuencia. Pero esta me causó un poco de impresión por su rostro y su vestimenta. Era pulcra y sin arrugas. Estaba bien almidonada y la cofia era un poco diferente a las que usaban las enfermeras, pero en general tenía un aspecto limpio. A medida que nos acercábamos el frío se comenzó a hacer más intenso. Fue tanto que mi aliento se condensaba a cada respiro. Pensaba en que tenía que reportar eso cuando crucé mirada con la joven enfermera. Eran un par de ojos inexpresivos y fijos en algún punto de la estación. Por inercia le hice una mueca como queriendo saludarla, pero esta se me adelantó. «Buenas noches, señor». Me saludó con una voz tenue que apenas si logré escuchar. «Buenas noches, señorita», le respondí mientras me estremecía el frío. Mientras caminaba se alejó unos pasos de mí y entonces me di cuenta en algo en que no había puesto atención. La enfermera no hacía ruido al caminar. Casi instintivamente volteé para ver a la joven y en efecto, tras esa pulcra imagen de la enfermera dedicada a sus pacientes había un escalofriante detalle. Ella no tenía piernas. Un repentino escalofrío recorrió todo mi cuerpo al tiempo que mi rostro se quedó paralizado, al ver que esta amable señorita levitaba por el aire sin tocar el piso. Esa parte donde debían ir las piernas se veía como un borrón en realidad. Iba lento y directo hacia la oscuridad del pasillo en donde estaba el área de camas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la aparición desapareció a lo lejos perdiéndose de la vista. Apenas iba a reaccionar cuando una voz conocida me alertó y volteé para ver quién me estaba hablando. Era una de las enfermeras del turno. Su rostro denotaba miedo y preocupación. Con su frágil y entrecortada voz me preguntó: «¿Viste esa cosa? Dime que la viste, por favor», dijo con una voz algo alterada. Sin saber qué responder le dije que sí había visto algo extraño, pero no sabía explicar qué era lo que había visto.
Sin demora recorrimos hacia el cuarto donde estaban los monitores del circuito cerrado para verificar que nuestros ojos no nos engañaban. Luego de revisar durante un rato por fin pudimos ver una imagen. En ella se veía como en una de las puertas de los desahuciados esa aparición se metía a la habitación, atravesando la puerta o simplemente desapareciendo frente a ella. Solamente fueron unos segundos que vimos eso, pero simplemente el recordarlo me da escalofríos. Las demás cámaras no lograron captar nada por lo oscuro del sitio, pero con esa pequeña y borrosa imagen nos dimos cuenta de que no habíamos estado solos. Luego de meditarlo un rato y vernos entre sí, determinamos que esa aparición era la de la planchada, el cual es un espíritu errante que vaga por los hospitales atendiendo a los enfermos. Para mí esa afirmación, si me la hubieran hecho antes, me hubiera causado risa, pero ahora me había tocado verla a mí. Luego de platicar con varias enfermeras, en efecto, ellas de tanto en tanto reportaban que andaban en el piso con una compañera que velaba por los enfermos. Nunca más quise tener el turno nocturno. Tenía el temor de que la planchada se me apareciera nuevamente. El rondín. Relato basado en hechos reales contados por Johannes Mendoza. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La enfermera. Relato basado en experiencias de Lorena García. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Tendría unos 21 años cuando me embaracé. Siempre fui delgada, pero con la llegada de mi bebé adelgacé aún más. No comía bien y evitaba comer muchas cosas, lo que me llevó a presentar un cuadro anémico que fue mermando mi salud y puso en riesgo la vida de mi bebé. Me enfermaba seguido y se me subía mucho la presión que me condujo a tener un embarazo de alto riesgo. Aunado a esto, no dejaba de trabajar y era común que me incapacitara por estar internada atendiendo mi presión y mi anemia, la cual no mejoraba a pesar de los medicamentos. El punto crítico llegó cuando apenas tenía 4 meses de embarazo. Pesaba 48 kilos y mi salud estaba por los suelos. Tenía el riesgo de perder al bebé y fui internada de emergencia en una clínica del IMSS en Tlanepaltra. Me hicieron muchos estudios para determinar las causas de mis males, pero más aún para ver cómo estaba la criatura. Necesitaba transfusiones y muchos cuidados intensivos. Los doctores no me dieron muchas esperanzas y me dijeron que por mi mala alimentación mi anemia estaba muy avanzada, y que era muy probable que el feto no se hubiera desarrollado bien y que quizás perdería el producto. Eso me enojó, pero también me entristeció de sobremanera, de tanto pensar que por mi culpa el niño no se lograría. Odiaba la idea de que los doctores se referían a mi bebé como un producto, y para coronar su falta de humanidad me dijeron que era joven y que a pesar de todo podría tener un bebé si me cuidaba bien. Eso me terminó derrumbando y lloré desconsoladamente por no sé cuánto tiempo. Como nadie se quedaba conmigo a cuidarme durante ese penoso periodo, me sentí infelizmente sola. Mi habitación era un pequeño cuarto donde apenas había un par de camas casi en hacinamiento. Estaba sola en ese sitio y no había más pacientes. Parecía que a nadie le importaba mi pesar. Supongo que así es la vida normal en un hospital. El ambiente claustrofóbico y la abrumadora soledad en la que estaba me hizo tirarme en la cama a llorar. Me frotaba constantemente el vientre como deseando que mi bebé no muriera. Así pasó la tarde y al caer la noche las luces de las habitaciones comenzaron a apagarse, quedándome casi a oscuras y con mucho frío, ya que la manta dura que tenía para taparme no me calentaba nada. Solo iluminaba tenuemente la luz del pasillo que provenía de la estación de enfermeras, y que se reflejaba en el ventanal translúcido de la habitación. Estaba rodeada por oscuridad, con frío y con algo de sed. Me senté en la cama con la intención de buscar algo de agua, pero no tenía zapatos o algo a mi alrededor para bajar de la cama alta donde estaba. Mis pies se estaban congelando. Cerré mis ojos para no pensar y no sentir esa amargura y me froté de nuevo el vientre. En eso noté que la luz proveniente del pasillo se interrumpió. Al abrir los ojos miré que en la entrada de la habitación estaba una sombra. Era una enfermera y llevaba una tabla de anotaciones en el brazo. Apenas le iba a pedir agua cuando me preguntó mi nombre y cuándo había ingresado a la clínica. Esto lo hizo con una voz muy dulce y amable. Algo inusual ya que casi todas las enfermeras eran duras y déspotas al hablar.
Con una voz entrecortada y aún con tristeza le respondí muy apenas en tanto derramaba unas lágrimas, y le suplicaba que me diera un poco de agua. Pero mientras anotaba preguntó: ¿Qué tienes, madre? ¿Te sientes mal? ¿Por qué estás llorando? Al decir esto me solté a llorar aún más y le conté todo lo que los doctores me habían pronosticado, y que deseaba con todo el alma que mi bebé naciera a pesar de mi propia vida. Luego de mencionar esto, escuché que la enfermera se reía en bajito. Decía que eso siempre hacían los doctores, les gustaba meter mucho miedo. Me dijo que al término de un año estaría riéndome de esta experiencia, y que tendría a mi bebé en mis brazos y que no me debía de preocupar. Por alguna razón sus palabras me reconfortaron y la tristeza que sentí se me fue apagando con la visión de tener a mi niño conmigo. Me sentí mejor y le di gracias por sus palabras. Apenas le iba a pedir agua nuevamente cuando se despidió de mí y me dijo: Bueno, madre, voy a terminar mi recorrido. Enseguida desapareció de mi vista y fue muy extraño porque pensé que no le vi la cara, ya que ésta solamente estaba en penumbras. Además, nunca entró en la habitación, se quedó parada en el pasillo. Lo que sí recuerdo era su blanco y almidonado uniforme, así como una cofia blanquísima que parecía brillar en la oscuridad. Fuera de eso, todo fue un misterio. Me quedé en silencio, reconfortada, y me sentía un poco más optimista. Pasaron alrededor de 2 minutos y apenas iba a bajarme de la cama por agua cuando sonó una especie de alarma en el pasillo. Enseguida de esto se encendió la luz de la habitación y era una enfermera que tomó la tabla que colgaba de la cama. Me dijo que me tocaba mi medicamento y luego de tomarlo y darle un trago a la ansiada agua, mi mente se despejó por completo. Mientras me revisaban el catéter le pregunté: ¿Cuál es el nombre de esa enfermera que vino antes? Se portó muy amablemente conmigo. ¿Cuál enfermera? Si solamente está la de guardia, pero ella está en su lugar y no se ha movido de ahí. La guardia y yo acabamos de llegar, me dijo con una expresión extrañada. No puede ser porque se acaba de retirar. Incluso me dijo que iría a revisar a los demás pacientes. Se la tuvo que haber encontrado, no tiene nada que se fue. No puede ser. Acabamos de llegar y solamente hay un elevador en esta área. Debimos de haberla visto. Repuso asombrada la enfermera. Esta dejó su carrito de medicamentos y salió del pasillo a revisar las habitaciones. Volvió y me dijo que era imposible de que hubiera alguna otra enfermera. Solamente nos quedamos con esa duda y no pasó nada más. Ahora lo recuerdo porque ha pasado un año desde esa experiencia y ahora tengo a mi niña en brazos. La recuerdo como si hubiera sido ayer. Siempre le voy a agradecer a esa misteriosa enfermera por sus reconfortantes palabras. La enfermera. Relato basado en experiencias reales de Lorena García. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La niña. Relato basado en experiencias de Fanny Rivera. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Como comenté en un relato anterior, mi familia como yo hemos trabajado en el IMSS desde que tenemos memoria. Yo soy enfermera y he podido ser testigo a lo largo de los años de cosas por demás extrañas, y cosas a las que no le he podido hallar explicación alguna. Esta en particular me ocurrió en un hospital en el Estado de México. En aquel entonces me desempeñaba como asistente médica en el área de urgencias. El área de urgencias siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto, no los hubiera creído. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía al ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo, pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencias una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Dicho caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendimos a la niña. Por la situación de marginación quizás o por la empatía de todos los que teníamos hijos, realmente nos sentimos identificados. No era la primera vez que moría un paciente irremediablemente, pero este en particular nos había dejado un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días el caso aún nos entristecía, y muy a menudo hablábamos de él.
En ese lapso se comenzó a correr el rumor de que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían verla a veces cómo se asomaba por entre las esquinas, y a veces también pasando corriendo rápidamente por el pasillo, causando el estupor y miedo a quien la viera. Pensamos que entonces la niña no estaba descansando en paz por su repentina muerte. Otros en cambio no creían en nada de eso. Decían que solamente eran cuentos para asustar a los residentes o al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consultas. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia salió el tema de la muerte del infante por neumonía. Esto por estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor le fui contando cómo es que sucedió todo, así como el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que el espíritu aún rondaba en los pasillos, en busca quizás de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los fantasmas no existen. Con un gesto de impaciencia, junto con los expedientes, se los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse. De pronto otro ruido sonó como si uno de estos hubiera caído al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio e iba a pasos lentos. Tenía el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos. Iba sudando copiosamente a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo le pregunté qué le sucedía y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos. Me miró con unos ojos bien abiertos y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. «Acabo de ver a la niña», dijo casi en voz baja y nervioso. «Tal vez era la niña de algún compañero», le contesté. Aunque sabía que eso era imposible, no permitían llevar niños y menos al turno. «No, te juro que la vi. Era la misma del carnet del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio vi que todo estaba en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre estos. Mostraba un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi se paró enfrente de mí como si nada y rápidamente, como si fuera levitando, desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer y mi mente se nubló hasta que te vi. Sin saber qué decir o hacer también empecé a sentir temor y decidimos no llevar los archivos a esa área. Así que nos ocupamos en otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó el encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en ese hospital, pero compañeras y médicos que aún trabajan ahí me comentan que la han visto a menudo, siempre caminando entre los pasillos y los consultorios. La niña, relato basado en experiencias reales de Fanny Rivera, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si te gustaron las historias de este autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Sin duda alguna encontrarás más cosas interesantes. De igual manera, si no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar las notificaciones, ya que tratamos de subir material nuevo constantemente. Nos escuchamos en el próximo video.